Bienvenidos al programa entonces titulado Jesús en la Biblia, el Nuevo Testamento. Hoy nos corresponde Santiago y voy a invitarle para que exploremos juntos en esta epístola algunas cosas muy interesantes reveladas respecto a Jesús. Desde que comenzamos en el Evangelio de Mateo hasta este momento, no nos hemos desviado del tema. Nos hemos enfocado en mencionar los nombres o títulos de identidad que tiene Jesús o Jesucristo o el Señor en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que nos lleva a dar un pequeño comentario, algo muy sencillo. No se imagina usted que es profundo, pero creo yo que es de utilidad para nuestras devociones y también, por supuesto, para aquellos que están comenzando en la fe cristiana y posiblemente no hayan tenido también un estudio en ese sentido sistemático desde el principio hasta el final del Nuevo Testamento. Así que de esta manera es como los días jueves, con algunas excepciones, estoy transmitiendo en vivo dando este estudio. Santiago se considera el hermano del Señor, uno de los otros hijos que tuvo María, y también se considera que era uno de los principales entre los apóstoles. De hecho, la carta nos demuestra la autoridad apostólica que tenía y de igual manera la gracia y sabiduría de parte de Dios para poder tocar algunos temas que otros apóstoles no tocaron. Ni siquiera el apóstol Pablo lo hizo en tal caso a profundidad. El apóstol Santiago en ningún momento quiso ser contrario al mensaje de Pablo, porque Pablo hablaba de la justificación por fe sin las obras de la ley. Pero Santiago, sin embargo, habla de la justificación por fe también, pero que hace énfasis en las obras, en este caso de la ley, o en la práctica y obediencia de los mandamientos del Señor, de la palabra de Dios. En ningún momento encontramos nosotros ahí una cuestión por lo cual tengamos que decir que eran contrarios o que uno tenía razón y el otro no. Simplemente son dos enfoques, dos puntos de vista y que ambos son válidos. Tienen realmente la fidelidad de lo que es en sí el Evangelio. Porque Jesús habló diciendo: por sus frutos los conoceréis. Y creo yo que si alguien dice ser cristiano, salvo por fe en el sacrificio de Cristo, debe tener frutos de esa salvación y no vivir como vive el mundo, como viven aquellos que no conocen al Señor. Por lo tanto, de eso se trata esta carta. Pero también Santiago llegó a tocar un aspecto muy sensible en la comunidad. Santiago, capítulo número 5, ahí toca él el tema de los ricos. Habla de las riquezas, habla de los pobres, habla de los que en vez de riquezas un día tendrán miseria y llanto, mientras que en este caso los que no tenían ni oro ni plata serán en alguna forma pues bendecidos por el Señor. Dice exactamente Santiago 5:4: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos,
Las dos cosas no han dejado de suceder desde los tiempos bíblicos. De hecho, Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Ciertamente, siempre hay pobres, pero también hay muchos que son ricos y que pudieran ser más justos y que pudieran ser más considerados, más sinceros, más honestos, cuando ellos tienen gente que trabaje para ellos. Así que se ve la ambición, se ve realmente la avaricia, la manera en que amaban el dinero, y el apóstol Santiago precisamente llega a tocar ese punto importante, porque tanto hay ricos que son justos como también pobres que son justos. Y claro, si alguien es rico y es justo, debe ser entonces alguien que manifieste esa justicia ante los demás. Cualquiera que sea la condición social de las personas, debemos tomar en consideración esta realidad, porque no se puede poner resistencia muchas veces de una manera física, estableciendo una guerra en ese sentido, pero sí creo yo que sí podemos entrar en diálogo y poder hablar para que las personas que tienen las posibilidades económicas sean verdaderamente justos, y que también aquellos que son llamados cristianos o hijos de Dios con mayor razón. Ese es uno de los puntos muy sensibles que toca el apóstol Santiago. Pero vamos ahora directamente a la carta con el tema. Vamos hasta el capítulo 2, en el verso 1, donde dice Santiago: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Otro aspecto muy sensible. El título aquí es el Señor glorioso. Jesucristo es mostrado aquí como el Señor, pero lo pone en una manera muy distinta que los otros apóstoles, porque dice glorioso. Es decir, que está dando a entender el apóstol Santiago la manera en que él puede visualizar la vida y el ministerio del Señor Jesús, la vida de el Salvador del mundo. Lo pone como el glorioso Señor Jesucristo. Así que aquí tenemos esto, y la parte sensible es que nuestra fe en Él sea sin acepción de personas. Tal como lo decíamos anteriormente, cualquiera que sea la condición económica, social, educativa, cualquiera que sea la condición en posiciones dentro de la sociedad de las personas, si son de Cristo, si son de la fe, no deben discriminar. La discriminación, no necesariamente el racismo, pero la discriminación se puede manifestar en varios aspectos. Discriminación aún por la posición social, por la diferencia económica que pueda haber entre uno y otro. Y eso es lo que nosotros debemos evitar. Como hijos de Dios debemos considerar que el Señor es realmente quien nos enseña que no seamos, en este caso, personas que discriminen, que hacen diferencias de uno y de otro. Al contrario, debemos mantener la humildad que Él nos enseñó, porque siendo Él rico, dice la Biblia, se hizo pobre, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Siendo Él celestial, se hizo como cualquiera de nosotros sobre la tierra, limitado en muchos aspectos, pero también era la persona que, pudiendo tener mucho y pudiendo mandar y pudiendo tener autoridad para otras cosas, por la posición que tenía Jesús dentro
de la congregación de Israel entre los romanos pudiera haber tenido alguna otra posición eclesiástica. Sin embargo, no la ambicionó. Fue un hombre sencillo, común entre los demás, y cuando llegó el momento, pues llegó a ser obviamente el maestro, pero fuera de lo que era el ambiente religioso legalista de los fariseos. Un maestro distinto que sabía lo que hablaba y sabía lo que necesitaba la gente. Su poder y autoridad fueron más allá que solamente lo que predicaba. Y aún lo que predicaba estaba por encima de lo que los fariseos y los demás religiosos predicaban, porque él hablaba con autoridad y él también hablaba la verdad. Así que él fue distinto y ese es el ejemplo que debemos seguir cada uno de nosotros. Muy bien, así que teniendo nosotros este primer título, vamos al segundo. Y dice el verso 7, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Aquí dice el buen nombre. Aquí podríamos nosotros poner esta frase como título. Repito, el buen nombre. Ya ve que es el nombre de Jesús, el que está por sobre todo nombre. Pero cuando dice el buen nombre, significa que es el nombre con el cual nosotros nos identificamos y hacemos ver el Evangelio a los demás. Si vamos manchando el nombre de Jesús, ya no será buen nombre ante los que nos escuchen. Será con mancha, será con contaminación, será algo que la gente no podrá recibir a causa de nosotros, porque seguirá siendo el buen nombre, pero nosotros con nuestra actitud, con nuestra manera de vivir contraria a la manera en que el Señor nos aconseja que vivamos, podríamos ensuciar el buen nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, aquí dice el apóstol Santiago que blasfeman. Algunos llegaron a blasfemar el nombre de Jesús a causa de quienes no lo sabían usar correctamente. Y no es un asunto de palabra, sino es un asunto de vida. Es un asunto de la manera en que nosotros podamos conducirnos entre la gente. Si nosotros vivimos mal el Evangelio, entonces estamos dando mal testimonio. Y un mal testimonio mancha el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que no permitamos que eso suceda, que las personas vean el Evangelio de otra manera a causa de nosotros. Así que debemos cumplir la ley real, dice el apóstol Santiago, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así haremos bien, y haremos bien al buen nombre de Jesús, cumpliendo la ley real. La ley real es lo que cuando le preguntaron a Jesús, él respondió diciendo que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios, pero también a tu prójimo como a ti mismo, que ambos están fusionados en un solo mandamiento, lo cual Santiago le llama la ley real. Así que, conforme a la Escritura, nosotros debemos vivir un evangelio sin acepción de personas, porque ahí cometeríamos nosotros un pecado. El hacer acepción de personas no nos da la oportunidad de ejercer un fruto o de manifestar, diría, un fruto del Espíritu Santo. Puede ser tolerancia, benignidad,
puede ser mansedumbre, etc. No los manifestamos porque vamos a considerar nosotros que somos mejores que otros. Y la acepción de personas tiene ese dilema, ¿verdad? Porque es una característica. Quien desprecia a los demás se considera superior a ellos. Cuando alguien se considera menor a los demás, ya estaría en otro problema. Pero somos iguales. No importa la posición que tengamos dentro de la sociedad, somos iguales. Y cuando somos de la fe del buen nombre de Jesucristo, con mayor razón debemos mantener la humildad. Eso es lo que dice el apóstol Santiago, porque al guardar la ley real, si nosotros fallamos en ofender en algún otro punto de la ley al prójimo, nos hacemos culpables de todos los demás mandamientos. Y el amarás al Señor tu Dios, aunque nosotros lo digamos del diente al labio, no tendrá más que un formulismo religioso, no tendrá más que una manifestación, diríamos, de retórica, pero no tendría la vivencia de ser una realidad de amor del corazón o del espíritu hacia el Señor, porque con lo que estamos manifestando en acepción o en discriminación a los demás, lo estamos echando a perder. Así que tomemos en cuenta esta porción de esta forma. Santiago, vamos a Santiago capítulo 5 ahora, porque las demás exhortaciones de esta carta, pues obviamente las leemos y nos hacen bien, porque nos muestran una realidad práctica. Pero yo voy directamente donde es mencionado el nombre de Jesús. Así que ahí en el capítulo 5, como dije, y el versículo 4 leo: He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y aquí está lo que quiero enfatizar. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Aquí el título es clave: el Señor de los ejércitos. Eso se decía solamente de Jehová, ¿verdad? Jehová de los ejércitos. Pero aquí en el Nuevo Testamento se repite. Obviamente está refiriéndose a Jesús, a Jesucristo, al Señor o al buen nombre que en este caso tiene nuestro Salvador. Pero aquí está Él como quien hace justicia, como quien juzga y pelea, en tal caso por los que son discriminados, por los que son de alguna manera aislados, puestos a un lado, no tomados en cuenta. Obviamente hay un clamor, y ¿quién oye el clamor de los más necesitados sino el Señor? Y ese clamor nos enseña, hermanos amados, que tenemos a alguien con quien llegar con confianza a través de nuestras quejas, a través de nuestras necesidades. Y debemos hacerlo con confianza porque Él nos escucha, no solamente porque es el Señor, sino porque es el Señor sobre todos los ejércitos celestiales, porque es el Señor que habrá de reinar sobre toda la tierra en el futuro. Él tomará en cuenta el clamor de los más débiles, de los más minusválidos, de los más necesitados, y obviamente Él responderá dando consuelo al corazón de sus hijos. Así que el Señor de los ejércitos es Jesucristo. Era el Jehová del Antiguo Testamento
y ahora es reconocido como el Señor, el que está en los cielos, sentado a la diestra del trono de Dios, nuestro Redentor, Jesucristo, el Hijo de Dios. Muy bien, pasamos ahora al verso número 9, porque dice este verso: hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Ahora aquí dice el juez. Yo quiero llamar su atención, porque no está puesto aquí como el juez refiriéndose a algún ser humano. Se está refiriendo al mismo Señor Jesucristo, que ya le hemos visto diferentes títulos, y si es el Señor de los ejércitos y Él escucha nuestro clamor, nuestras quejas, no solo es para interceder, porque también es el sumo sacerdote, sino también para ser el juez. Y por supuesto, aquí es el punto es que no nos quejemos unos contra otros. No podemos llevar las cosas que son conflictos entre nosotros a los que no tienen la solución. Simplemente llenaremos el oído de otras personas que no nos darán la solución, sino que posiblemente hagan crecer la discordia y hagan expander las diferencias. Se hará esto un chisme, se hará esto también algo que se exagere con el correr del paso de boca en boca. Se perderá en realidad lo que fue el principio o el inicio de la discordia, y no encontraremos ninguna solución entre los seres humanos. Pero si lo llevamos ante Dios como una queja y tomamos la actitud de ser benevolentes, Dios se encargará de nuestras situaciones, de nuestros problemas, de nuestras diferencias entre hermanos, entre familiares, entre amigos, entre compañeros. Yo creo que esto es algo muy importante, porque dice, para que no seáis condenados, porque al final de cuentas, quizá llegaremos a tener la opinión de las personas que no oyeron en sí el problema de una manera diferente. Usted sabe que no se puede ver solo un lado del problema. Hay que ver los dos lados para poder juzgar con equidad, con justicia y con, diríamos, el balance respectivo de la opinión. No puede uno tomar el problema de una persona sin que haya visto y escuchado a la otra persona. Por lo tanto, en este caso, el juez es el Señor Jesucristo, como ya lo hemos hecho ver, y el juez será quien se encargará de hacer justicia conforme su voluntad. Y Él nunca falla. El verdadero juez que hace justicia está en los cielos. Los jueces de la tierra se equivocan, son injustos. No lo estoy exagerando. La Biblia nos da el ejemplo. Jesús puso una parábola de un juez que era injusto. Y sin embargo, dijo, para que esta mujer ya no venga más a pedirme que le haga justicia, dijo, le voy a hacer justicia. Era injusto, lo dice el Señor mismo en ese ejemplo, porque hay jueces injustos que manipulan las leyes o las pueden inclusive poner más severas, y por esa razón es de que no encontraremos jamás justicia en la tierra. La única y verdadera justicia está en el Señor. Muy bien, vamos ahora a
lo que es el capítulo número 5 y el versículo 11. Y aquí vamos a concluir este estudio, pero dice este verso: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y oiga, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Yo quiero que nos detengamos aquí. ¿Cuál es el título? El misericordioso y compasivo. Es como lo vamos a ver. Misericordioso y compasivo. Así es el Señor. Pero ¿cuál es el ejemplo? Que nosotros tomemos en cuenta cómo es que en el nombre del Señor muchos vivieron fielmente, vivieron en justicia, en verdad, vivieron siendo siempre leales a la fe que le tenían al Señor, y sin embargo padecieron. O sea que, yendo en el tema anterior, uniendo esas dos partes, ¿por qué nos vamos a quejar con otro hermano si tal vez el otro hermano tiene problemas más agudos que yo? ¿O por qué vamos a quejarnos con otro hermano si tal vez no podría llevar nuestra carga? Por eso tenemos que acudir en nuestras quejas al Señor y tenemos que ser fieles y leales a Él. Y considerando que si estamos padeciendo, por alguna razón será, y Dios sabrá en su momento darnos la salida de esos problemas y recompensarnos en nuestra paciencia. Porque claramente se menciona la paciencia de Job como una virtud. Para nosotros sabemos que es un fruto en el Espíritu Santo. La paciencia en el sufrimiento, porque no es la paciencia porque aquel hermano habla mucho, porque fulano de tal a veces ha dicho mentiras y yo no lo puedo aguantar más. No, no se trata de paciencia por ese lado. Se trata de paciencia en el sufrimiento, en la angustia, en la diferencia que encontramos en la vida natural, porque vivimos contrario al mundo y el mundo siempre nos traerá injusticias y siempre nos traerá adversidad. Pero tomemos en cuenta, sin embargo, al Señor Jesucristo. Mire cómo leímos: habéis visto el fin del Señor. No visto con la mirada, no visto con los ojos naturales. Habéis visto significa que hemos comprobado la ministración del Señor, diríamos, hemos comprobado cómo Él llegó a ministrar la redención a través de su muerte. En su sacrificio, Él pagó el precio por nuestros pecados. Dice la Biblia: el justo pagó por los injustos, y siendo santo murió como un pecador. Imagínense, qué paciencia la del Señor. Eso es lo que hemos visto, eso es lo que hemos oído, eso es lo que hemos leído en las Escrituras, y es lo que el Espíritu nos afirma en el corazón, que Él fue paciente aunque tenía derechos, no peleó por ellos. Por eso dice la profecía: como cordero fue llevado al matadero, y como cordero enmudeció y no abrió su boca. Eso está escrito en Isaías 53. Por lo tanto, el fin del Señor fue muerte, el fin del Señor fue dolor, sufrimiento, toda la adversidad que pudiéramos nosotros relacionar con la muerte de Cristo se vio ahí
en el lugar donde padeció, en la cruz del Calvario. Todas las fuerzas del enemigo fueron contrarias a él. Todas las fuerzas de la sociedad judía fue contra él. Todas las fuerzas de la comunidad romana, con todas sus leyes, cayó sobre él. Él padeció lo indescriptible, porque no solamente lo castigaron como un malhechor, sino que no le hicieron justicia. Lo mataron cruelmente sin escucharlo, sin tener jueces, sin tener testigos. Los testigos que habían fueron falsos testigos y unos cuantos fueron los que gritaron ya casi en la madrugada: crucifícalo, crucifícalo. ¿Por qué? Porque era algo que se había preparado, un complot que se había formado, se había armado, se había hecho contra Jesús, el Hijo de Dios. Y así murió. Nadie estuvo con él y nadie pudo defenderlo. Pero él sabía por qué moría y fue paciente. Eso es lo que nos muestra Santiago, que debemos tomar en cuenta. Si tú no lo has visto, velo ahora, míralo ahora. Y luego dice: porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Sí, él ya pasó por ahí, por lo tanto, como padeció de toda clase de tentación sin caer en ninguna de ellas, es capaz y poderoso para librarnos a nosotros que caemos en menores tentaciones, en menores conflictos, en menores adversidades. Obviamente, si somos tentados, vamos a ser tentados por nuestra propia naturaleza humana, pero aún hasta ahí el Señor es misericordioso y compasivo. Eso es lo que podemos entender de estas porciones muy interesantes del apóstol Santiago. Por eso, cuando termina, Santiago dice: si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Debemos convertirnos en cristianos como lo enseña Santiago, que no están dependientes de una vida sin conflictos, sino al contrario, dentro de los conflictos, tener paz y paciencia para poder comprender que el Señor nos puede ayudar y ser de esta manera cristianos de ejemplo para aquellos que quizá no resistieron la lucha, no pudieron contra la prueba, cayeron ante las tentaciones y no hay quien los ayude. Pero si tú, como un cristiano que has sabido entender la vida y el ministerio de Jesús y cómo Él es misericordioso y compasivo contigo, también tú lo serás con aquellos en esas mismas condiciones. Hay personas que están en necesidad y aunque nosotros diríamos son un mal ejemplo, son falsos, son aquí, son allá, porque de inmediato acusamos y juzgamos. No debería de ser así. Al contrario, debemos orar por ellos. Si no están a nuestro alcance o al alcance de una palabra nuestra, de una carta o de algún mensaje directo y personal, pues orar por ellos. Si los podemos alcanzar y darles una palabra de aliento o una palabra de exhortación, pues hagámoslo. Pero hagámoslo creyendo que Dios los puede levantar, que Dios los puede volver otra vez al camino y dejar así, de esta manera, el error en el cual ellos al final cayeron. Pero vamos a tomar en cuenta que nuestra vida, hermanos, necesita seguir el ejemplo de Jesús.
Por eso Jesús en la Biblia es para nosotros lo más importante, porque es nuestro modelo en todo. Y debemos seguir ese modelo aun cuando no podamos entenderlo con la razón. Aun cuando en la adversidad quizá lo que más quisiéramos es ayuda, es que nos sacaran del foso cenagoso, ¿verdad? Sin embargo, con paciencia podemos esperar en la ayuda, en el auxilio, en la esperanza que tenemos en nuestro Dios. Gracias por haber atendido a este mensaje, mis hermanos, y que Dios me los bendiga a todos.